Amén, hermano. Dios les bendiga. Y hoy día no es jueves de patas, es jueves de familia. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Santiago capítulo 1, por favor. Amén. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Dios bueno, Dios misericordioso, tú eres santo, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Padre bendito, Dios de la gloria, que tú me has permitido, Padre Santo, estar aquí, Señor, para poder anunciar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Padre Santo, con cada uno de nosotros, tus hijos, Padre bendito. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. El día de hoy me tocó una exposición un poquito complicada, ya que no he tenido referencias personales o cercanas a mí, ¿no? Pero, bueno, el título se llama Fe, Fortaleza y Satisfacción de Dios para los Padres Solteros. Justo el día de ayer había terminado de analizar todo lo que iba a decir el día de hoy, ¿no? Y en la noche, cuando me fui a dormir, más o menos eso de las 12:30 de la mañana, ¿no? Después de haber terminado también parte de mi trabajo, seguía pensando, ¿qué más le pongo? ¿Qué más le agrego? ¿Qué más? Y en mi mente seguía, ¿no? No podía dormir, entonces seguía con la preocupación y al final, después de, no sé, creo que eran las 3 de la mañana, 2:30, 3, el Señor me puso paz en mi corazón y me dijo: Junior, tranquilo, ahí está lo que tienes que enseñar, bueno, y es lo que vamos a escuchar el día de hoy.
¿no? Entonces, cuando uno se casa y empieza a vivir con su pareja, ¿no? Con su esposo o esposa, siempre existe el deseo de que sea para siempre, ¿no? Eso es lo que uno piensa cuando uno se casa, y colorín colorado, ¿no? Hasta siempre vivieron felices, ¿no? Pero a lo largo de los años, ¿no? Uno puede ver que pueden pasar situaciones en los hogares, ¿no? Pueden pasar problemas, pueden pasar algún tipo de complicaciones, ¿no? Y lo que nosotros deseábamos, que era poder disfrutar de esa persona a la cual nosotros nos hemos enamorado, ¿no? Pasar todo el resto de nuestras vidas con él, no se llega a dar, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos casamos formamos una familia, 2 personas, ¿no? Con el tiempo ya no somos 2, somos 3. Por ahí en algunos casos son 4, 5, comienzan a tener más hijos, ¿no? Comienzan a tener 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, ¿no? Pero pasan situaciones, ¿no? Algunas personas se pueden divorciar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque de repente, quizás en el momento en que se juntaron o en el que se casaron, no tuvieron una buena elección. Bueno, pueden pasar un montón de situaciones, un montón de porqués, ¿no? Una persona se puede divorciar, ¿no? Se divorciaron porque no son compatibles. Más que vivir, tienen un tormento, ¿no? Porque hubo infidelidad, ¿no? O simplemente se fue, ¿no? Las estadísticas de divorcios en el Perú al año 2022 hubieron 19.229 divorcios. 19.229 divorcios. A marzo de 2023, no encontré todo el 2023 completo, ¿no? Ya se habían divorciado 4.000 personas, ¿no? Más de 4.000 personas ya se habían divorciado. Imaginemos que cumple el año, ya se habrán divorciado más de 20.000 personas fácil, ¿no? Entonces, el caso del divorcio que hay en los matrimonios se puede dar también incluso en miembros de la iglesia, ¿no? Por situaciones que puedan darse y que no deseemos, pues, ¿no? Pero también aparte del divorcio puede suceder, pues, ¿no? Asesinatos, ¿no? Entonces, yo no me divorcié de mi pareja, pero mi pareja o mi esposo fue asesinado, o mi esposa fue asesinado, ¿no? Nos vamos a comprar pan y ya están robando con arma, y el ladrón o el ratero, ¿no? Sin querer o queriendo, ¿no? Se le escapa y da un tiro, ¿no? Y nos quedamos sin nuestros esposos, con quienes habíamos soñado y tener una familia muy, muy abundante o vivir mucho tiempo con nosotros, ¿no? En el caso de los homicidios, ¿no? Que han habido en el Perú, es una tendencia constante de alza, ¿no? El año pasado han habido 2.923 homicidios, ¿no? Homicidios, o sea, de asesinatos, ¿no? que se han dado en el Perú, ¿no? Y eso que hay muchos más todavía que no se van mencionando por algunos casos que no aparecen en las estadísticas, ¿no? O también a veces no podemos discutir con nuestra pareja en la mañana, con nuestros esposos, nuestra esposa en la mañana, ¿no? Y se va al trabajo y no nos hablamos. Puede suceder algo ahí, ¿no? En el Perú, dice una noticia del diario El Peruano, en el Perú 276 personas fallecen al mes a causa de accidentes de tránsito, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros podemos estar discutiendo con nuestros esposos o esposas, ¿no? Y no nos reconciliamos antes de irnos de repente a la calle, al trabajo, a la escuela, no sé, a enseñar o a la iglesia, ¿no? Y pasa un accidente de tránsito, ya atropellaron, o en el carro hubo un accidente y las personas fallecieron, ¿no? Entonces, son casos que se dan, ¿no? Divorcio, asesinatos, accidentes de tránsito, que nos hacen separarnos de las personas con las cuales nosotros ya no hemos casado. Y
lo más complicado es que, bueno, fácil es que, por así decirlo, ¿no? Fácil es que nos dejen solos, pero a veces nos pueden dejar con hijos, hijas, ¿no? 1, 2, 3, no sé cuántos podría haber tenido con su esposo, ¿no? Y eso se vuelve más complicado, ¿no? Se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque vivir yo, bueno, con el tiempo ya me voy aliviando del dolor, va a ser difícil, ¿no? Pero estoy yo solo, ¿no? Pero si es que yo me quedo con mi hijo, con mi hija, 1, 2, los que pueda tener, va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que esforzarme yo en ese momento el doble, de repente un poco más, ¿no? Es muy fácil pensar en esos momentos, ¿no? No, mira, yo estoy yendo a la iglesia constantemente y me pasa eso. Falleció mi esposa, o mi esposo me dejó, o mi esposo me fue infiel, ¿no? Y es muy fácil echarle la culpa a Dios de repente, ¿no? Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿No? ¿Por qué tengo que yo pasar esta dificultad en mi hogar? ¿No? ¿Por qué Dios, si yo no he hecho nada, yo voy a la iglesia todos los días, ¿no? Religiosamente voy a la iglesia, ¿no? Todos los días y me está pasando esto. Y es que en el fondo de nuestros corazones no pensamos o no queremos pensar que Dios es suficiente para nosotros, ¿no? Entonces nos fijamos tanto en la circunstancia que estamos pasando que nos olvidamos que Dios tiene el control y que lo que iba a pasar tenía que pasar. Porque Dios es el que pone y dispone de todo lo que nosotros podamos tener, de toda nuestra vida, de todo nuestro andar, de hasta aquel último día que yo voy a vivir. Es Dios quien pone los parámetros para nuestras vidas, no nosotros, ¿no? Y es que ahí viene ya lo fuerte, ¿no? Cuando los esposos son padres, ¿no? Y tienen 1, 2, 3, 4 hijos, no sé, ¿no? 5 a veces, ¿no? Y es que criar a un hijo es difícil para una pareja de esposos, ¿no? Criar un hijo es difícil para una pareja de esposos, pero hacerlo solo o sola, ¿no? Es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque es empezar a tomar decisiones yo solo por la vida de mi hijo, de mi hija, y a veces los hijos, no sé, depende del tamaño, ¿no? Puede ser chiquito, de repente adolescente o joven, ¿no? Comenzamos a decir, bueno, yo le he dicho, porque se lo he dicho a mi mamá alguna vez, no, tú no me entiendes, ¿no? Tú no me comprendes. Y me pongo a analizar un poco y puedo poner en mi mente, ¿no? De repente, si hubiera estado mi papá hubiera sido diferente. O si hubiera estado mi mamá, sí me hubiera dado permiso, ella hubiera podido hacerlo, ¿no? Y es que esas circunstancias hieren un poco más a la persona que está cuidando y está guiando a los hijos, ¿no? No es fácil. Nosotros siendo, en el matrimonio siendo dos es complicado, imaginémonos, ¿no? Una persona sola. En el Ministerio de Familia siempre nos hemos enfocado en la familia, ¿no? Y es cierto que siempre familia, 2 esposos, esposa, esposo, hijos, ¿no? Pero también el padre soltero, ¿no? También es familia porque tiene su hijo, ¿no? Es también un vínculo familiar que nosotros tenemos, ¿no? Pero pocas veces de repente nos ponemos en el lugar y meditamos en las problemáticas que pueden estar pasando, las decisiones que tienen que estar tomando o que deben de tomar cada día para que su familia pueda seguir unida. Porque no solamente es lo que yo tengo que vivir de repente
en mi mente con mis problemas emocionales o psicológicos, por así decirlo, ¿no? De la separación o el fallecimiento de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, ¿no? Sino que también tengo que luchar y salvaguardar la integridad de mi hijo, de mi hija que está viviendo conmigo, ¿no? Entonces, ser padres puede ser una fuente de la más dulce o de las más amargas sensaciones, ¿no? La crianza cristiana supone un reto, porque tenemos el gran deber de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor y mostrarles su necesidad del Evangelio, ¿no? Vayamos a Efesios 6, 1, 4, por favor. El que lo encuentre, que lo pueda leer. Efesios 6, del 1 al 4. Amén. 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 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Escuchen, hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos un arduo trabajo, todos los padres que creemos en nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos un arduo trabajo. Es de repente un poco más fácil, y lo vuelvo a recalcar, en un matrimonio donde están todavía dos personas, pero es un poco más complicado cuando es una sola persona, ¿no? El reto que acentúa para quienes educan a sus hijos sin la ayuda de un cónyuge, ¿no? Sin embargo, un padre soltero también puede hallar alivio en Cristo, ¿no? Y en sus promesas. Tenemos de recordar, ¿no? Y confiar que algunas verdades de Dios pueden ser usadas para fortalecernos en esta tarea, ¿no? Tu identidad como hijo no cambia, y ese es el punto número 1 que voy a tratar, ¿no? Tu identidad como hijo no cambia, ¿no? Nosotros, como cristianos, ¿no? ¿Somos hijos de quién? Somos hijos de Dios, y nuestra identidad no cambia, a pesar de que puedo estar soltero y puedo tener un montón de dificultades criando a mi hijo, pero no va a cambiar mi identidad como hijo también de Dios. No piensen o no pensemos lo contrario. No nos neguemos al poder y la soberanía que nuestro Dios tiene. Podemos estar frustrados de repente con la pena, ¿no? Con el duelo, con que la situación puede sentirse mucho más agobiante de lo que nosotros podamos soportar, pero debemos de confiar que el Señor, nuestro Dios, tiene el control de nuestras vidas, y lo que eres en Cristo y lo que tienes en Él no está sujeto a cambios. Es constante. Lo que el Señor te da, no te lo va a quitar, ¿no? Confía y descansa que eres un hijo amado y justificado. Estas verdades permanecerán siempre por la eternidad. Amén. Vayamos a Romanos 8:16, por favor. Vamos a leer 8:16, 32 y 39. Dice 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Nuestra identidad y valor como hijo no cambia, ¿no? El 32, 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios y Él está allí velando por nosotros. Dice el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu posición como creyente no depende de las circunstancias, ni tampoco es determinada por tu rendimiento como padre, ¿no? Nosotros como padre podemos cometer muchos errores, nos podemos equivocar, podemos tomar malas decisiones de repente, ¿no? Pero siempre, ¿no? Nuestro Dios va a estar ahí para consolarnos y para guiarnos. Vamos a tener herramientas, más adelante les voy a mencionar, ¿no? Pero vayamos a Efesios primero, Efesios 2, del 8 al 10, vamos a leerlo. Sí, 2 del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No? Como les dije hace un momento, nosotros nos podemos equivocar como padres, podemos cometer errores y tomar las decisiones más equivocadas de repente que podamos tomar. Pero el Señor está ahí, ¿no? Guiándonos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? Pero si venimos a su palabra, ¿no? La palabra de nuestro Dios, Él nos va a corregir y nos va a enseñar y nos va a dar las herramientas cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones en Cristo. Si nosotros nos separamos de Cristo, las malas decisiones van a seguir constantemente. Pero si nosotros seguimos y caminamos bajo su soberanía, ¿no? Vamos a ir mejorando en la toma de nuestras decisiones que tenemos en el día a día para nuestra familia, para nuestro hogar y para nuestros hijos, ¿no? Dios te acepta por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Dios nos acepta por ello. Ni tu soltería, ni tu rol de padre te definen. Eso no nos define a nadie, sino nos define porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Ninguna circunstancia altera todo lo que somos y tenemos en el Señor, ¿no? Y tenemos en el Señor esta verdad más importante que debes tener presente en tu rol como padre soltero, ya que esto está dirigido para los padres solteros, ¿no? Eres amado por Dios más allá de las dificultades y fallas que podamos cometer como padres. Tu condición de hijo para Dios no depende de qué tan buen padre o qué tan mal padre seas, ni tu mejor desempeño te hace más acepto delante de Dios, ni tus fallas te hacen menos amados, ¿no? Esto es un precioso descanso, sobre todo cuando sientes tu incapacidad o fracaso, ¿no? A veces, como les dije hace un momento, podemos equivocarnos y nos vamos a equivocar porque estamos aquí aprendiendo y cada vez tratando de parecernos más a Dios, pero podemos seguir teniendo errores, somos humanos todavía, ¿no? Pero, ¿no? Si tú fallas, no te haces menos amado por Dios. Si te equivocas tomando decisiones, no eres menos amado por Dios, ¿no? Sino que, como dijo en Romanos 8:39,
¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios, ¿no? Nuestra identidad y valor como hijos no cambia. Y para ello también Dios ha provisto todo lo necesario. Y esto sí es para todos, ¿no? No solamente es para padres y madres solteros, sino es para todos, ¿no? Dios ha provisto todo lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos en nuestras vidas, ¿no? Debemos recordar que Dios conoce nuestras situaciones porque al final Él es quien ordena cada evento de nuestras vidas. Él sabe lo que nosotros estamos pasando, qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos ir mejorando día a día, ¿no? Él sabe muy bien lo desafiante y agotador y frustrante que es ser padre, y más aún cuando es un padre soltero, ¿no? O una madre soltera. Él conoce nuestras limitaciones, carencias y debilidades. Por eso ha provisto para ellas, ¿no? A su iglesia, ¿no? Tenemos nosotros ayuda a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso no estamos solos. Nosotros tenemos una familia. De repente, mi familia nuclear, ¿no? Mi familia que vive en mi casa constantemente, ¿no? Por así decirlo, no es completa. De repente soy yo papá soltero, mamá soltera, tengo mis hijos, pero aquí está mi otra familia, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Y yo sé que podría contar con cualquiera de ustedes ante cualquier situación, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de que un caso hipotético, ¿no? Yo tenga un hijo, ¿no? Y necesite alguna ayuda de algún hermano porque yo no le puedo dar un mejor consejo, ¿no? Y lo derivo de repente con el pastor, con el hermano Carlos Jesús, ¿no? O con algún otro hermano mayor que nos pueda guiar de repente, porque yo puedo seguir cometiendo errores, soy un padre joven, ¿no? Y necesito de los hermanos que tienen experiencia, ¿no? Y los hermanos que tienen experiencia obviamente nos van a dar y nos van a guiar en el espíritu también de nuestro Dios, ¿no? El cuidado, la compañía y el aliento de Dios muchas veces viene por medio de la comunidad de creyentes de la que somos parte, ¿no? O sea, todos ustedes, ¿no? La iglesia es la familia de la fe para aquellos que no tienen una familia completa, ¿no? Vayamos a Tito 2, 3, 5. Y luego a Timoteo 5, del 1 al 2. Y aquí está justamente lo que les estoy mencionando, ¿no? Dice la palabra de Dios: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en 1 Timoteo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, ¿no? Tenemos una familia en Cristo que nos puede ayudar y nos puede dar un soporte, ¿no? En nuestro hogar cuando podemos o cuando en los casos, ¿no? de los hermanos que son padres solteros, ¿no? Tenemos un soporte. Siempre debemos de confiar, ¿no? Que un hermano me puede ayudar, me puede dar un consejo de sabiduría, ¿no? Para poder guiar a mi hijo, para poder enseñarle la palabra y poder salir adelante de cualquier conflicto que podamos tener en la casa o cualquier error que podamos haber tenido en la casa, para que podamos salir adelante como familia, ¿no? Dios provee en la iglesia no solo a la familia, ¿no? que tenemos, sino también los modelos que nuestros hijos necesitan, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos estudiar y aquí en la Biblia hay muchos modelos, pero también tanto para los jóvenes, ¿no? adolescentes o niños,
todo mucho entra por los ojos. Entonces ellos también visualizan y ven la imagen que nosotros podemos proyectar. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos reflejar a Cristo, ¿no?, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que los jóvenes que vienen atrás de nosotros puedan ver y que nosotros actuamos realmente como Cristo estuviera actuando en este día, ¿no? Y no con sarcasmo de repente o con cólera o qué sé yo, no como cristiano, ¿no? Sino que debemos de actuar porque las personas o los menores que vienen detrás nuestro nos están mirando. Y ellos, y en especial cuando es en familia disfuncional o que no tienen a sus padres juntos, ¿no?, siempre buscan a alguien a quien seguir o a quien admirar, por así decirlo, o con quien darse algún tipo de soporte, ¿no? Yo me acuerdo, en la iglesia alemana había un jovencito, ¿no?, que siempre se me acercaba. No entendía yo al principio, ¿no? Bueno, yo congregué ahí en Alemania toda mi vida prácticamente, ¿no? Desde antes de convertirme ya iba hasta la fecha que me convertí, me bauticé y hasta el día que me casé, que vine a congregar aquí en la iglesia de Pachacamac. No, me trajeron, me raptaron. Y bueno, había un jovencito bien carismático él, y yo no sabía los temas que estaban pasando en su casa, pues, ¿no? Eran unos temas bien fuertes y bueno, lastimosamente terminaron separándose sus padres, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de eso, yo vi en su forma de ser que había cambiado bastante, ¿no? De repente la situación en su hogar lo puso más rebelde, con menos empatía y más alejado del grupito de la iglesia que habíamos formado muy bonito, ¿no?, de los jóvenes y adolescentes. Entonces me fui a buscarlo a su casa, conversé con él, lo motivé conversando a que pueda asistir nuevamente a la iglesia. Comenzó a ir, ¿no? A Dios gracias, comenzó a ir y siempre se acercaba a mí, pues, ¿no? Y nuevamente comenzó a acercarse a mí, ¿no? Comenzó a acercarse a mí y ya se sentía como que de alguna manera yo llegaba a la iglesia y ya sentía que alguien estaba a mi costado, ¿no? Ya entonces él siempre veía, de repente yo todavía estaba joven, bastante joven ahí, ¿no? Una imagen, pues, ¿no?, que el Señor me permitía dar a los jóvenes que asistían ahí en la iglesia, pues, ¿no? Entonces fue bastante interesante, ¿no?, en ese tiempo, porque prácticamente constantemente estábamos estudiando, llegábamos a la iglesia temprano, ¿no? Estaba en mi grupo pequeño también participando. Entonces fue bastante enriquecedor, pude ayudarle un tiempo en el Señor hasta que él mismo, pues, no, siguió su camino, dejó de lado todos los problemas que habían en su casa y por la gloria del Señor, ¿no?, él sigue congregando actualmente en la iglesia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar siempre vigilantes, que nuestra imagen siempre sea la imagen de Cristo, ¿no?, para todos los jóvenes que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y Dios ha provisto su iglesia y estamos ahí, necesitamos actuar, ¿no?, como la iglesia verdadera, ¿no? Dios también ha provisto de su Espíritu, ¿no? La gracia de Dios nos perdona y también nos capacita, sostiene y fortalece. El Espíritu nos fue dado como un fruto de la cruz, ¿no? El Espíritu nos fue dado como un fruto de la cruz. El Cristo crucificado y resucitado ascendió a los cielos y envió a su Espíritu para que esté con nosotros. Y el Espíritu es ayuda para ti de varias maneras, ¿no? ¿Para qué está el Espíritu? Está para enseñarnos, para acompañarnos y para darnos paz y gozo, ¿no? Vayamos por favor a Hebreos 13, 20 y 21.
Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La capacidad para hacer lo que Dios nos pide viene de su Espíritu. La sensación de incapacidad que a veces podemos experimentar los creyentes, ¿no? Sobre todo en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Encuentra remedio en la presencia del Espíritu, ¿no? Quien nos adiestra para cumplir nuestro rol como padres. Nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos de cómo poder ir y enseñar a nuestros hijos, cómo predicarles a ellos, ¿no? Y no solamente bíblicas, sino también tenemos ejemplos en nuestra iglesia, ¿no? Tenemos muchos hermanos que son muy buenos ejemplos, ¿no? Y podemos tomar porción de su experiencia para que nosotros podamos ser mejores padres cada día en nuestra vida, ¿no? Y eso es para enseñarnos, también para acompañarnos, ¿no? Leamos por favor Mateo 20, 28. Dice, 28, 20, perdón, 28, 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo. Por más lejos que sientas la ayuda de los hombres, confía en el Señor, que el Señor está cerca a ti, ¿no? Por más lejos que sientas la ayuda de los hombres, confía siempre que el Señor está cerca a ti. No estamos solos. Cristo fue al cielo para así estar con cada creyente en la persona de su Espíritu, ¿no? Además, también decía el salmista, decía algo esperanzador, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de su espíritu, ¿no? Entonces, si estamos agobiados o tenemos problemas, no estamos solos. Tenemos al Señor, nuestro Dios, a Jesucristo, que está con nosotros por medio de ¿quién? De su Espíritu, ¿no? Qué gran esperanza que es la que tenemos. Tenemos al Espíritu de nuestro Dios con nosotros, ¿no? Y el Espíritu también está para darte paz y gozo. Dice, leamos primero Romanos 8:26, por favor. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Parte también, hay un texto en Romanos 15:13, dice el apóstol Pablo oró por unos creyentes de esta manera, ¿no? Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder de su Espíritu Santo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener paz y gozo, ¿no? Él es el que nos va a dar y nos va a guiar y nos va a enseñar, nos va a consolar. Él está ahí para todo momento de dificultad. Así no lo pensemos, así no podamos creerlo en ese momento, pero el Señor, el Espíritu Santo está ahí, ¿no? Jesús dijo que el Padre nunca le negará la petición a alguien que le pida su Espíritu. Y por eso debemos correr a Él para que nos capacite para dar gloria a Dios. Dice Lucas 11:13,
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿no?, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará en el cielo? Nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Si nosotros nos podemos sentir solos o abatidos o abandonados de repente, ¿no?, pidamos al Señor. No nos callemos, ¿no? No nos ahoguemos de repente con nuestras situaciones o nuestros problemas. Pidámosle al Señor. Nosotros somos sus hijos, ¿no? ¿Y qué padre no le da a su hijo? ¿No? Dios permite que experimentemos su gracia. Dios nos permite experimentar su gracia. Cada prueba o desafío nos ofrece una manera nueva de experimentar la gracia del Señor. Yo recuerdo la primera vez que salió embarazada mi esposa, ¿no? En esa época ya pasó bastante tiempo, ¿no? Y en esa época nosotros inclusive estábamos leyendo Job, ¿no? Ya estábamos casi terminando, ¿no? Entonces pasó lo que pasó con lo del bebé, que no pudo mi esposa continuar con el embarazo, ¿no? Tuvieron que hacer el legrado. Y cuando llegamos el primer momento, porque la llevamos de emergencia, que no la querían atender, entramos a la fuerza un poco, ¿no?, para que la puedan atender, ¿no? Y cuando llegamos a la casa, ¿no?, solamente fue recordar lo que estábamos leyendo, lo que estábamos estudiando, la palabra de nuestro Dios. Pero pudimos experimentar su gracia y su misericordia de Dios con nuestro hijo Ezequiel. Ahora pues no, somos unos padres que estamos aprendiendo ya 4 años con Ezequiel, ¿no? Es complicado ser padre. Ahora puedo entender de repente un poco a mis padres de una manera más diferente, ¿no? Es muy diferente ser padre, en especial un poquito de repente con la condición de Ezequiel, ¿no?, que es más complicado de repente por su TEA que tiene, pero estamos, en cada paso que damos con él, vamos experimentando su gracia. Vamos experimentando la gracia del Señor, ¿no? Vemos que el Señor permite a Ruth que pueda irse capacitando, puede ir teniendo nuevos conocimientos y de parte me va enseñando, me va explicando algunas cosas y vamos viendo cómo poco a poco va avanzando que la parte de las terapias que pueda estar yendo, ¿no? Vamos avanzando con él. Y cada vez hace unas cosas y nos quedamos sorprendidos porque nadie le enseña y lo comienza a hacer, ¿no? Y eso es fantástico. Y esa es la gracia que podemos experimentar en el Señor por nuestro hijo Ezequiel. Y así cada uno de nosotros podemos experimentar en cada situación difícil la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Dice en 2 Corintios 2, del 9 al 10, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién dijo eso, hermanos? Pablo, ¿no? Él tenía una situación muy complicada, muy difícil, y aún así, en ese momento, podía ver la misericordia de Dios, ¿no? Lo que el Señor le dice a Pablo es que en esa situación que lo doblegaba, lo hacía sentir su debilidad intensamente. Era la ocasión para experimentar el poder sustentador de Dios, ese poder que era la gracia que Pablo necesitaba, la gracia de Dios que también es poder. Será suficiente
para nosotros como padres o para los hermanos que por ahí pueden ser padres solteros, será suficiente. Descansemos en el Señor y Él nos sustentará con su gracia. Amén. Dios usa tus circunstancias para el bien, y con esto ya vamos terminando. Dice Romanos 2:28. Vamos a... Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Creo que me confundí ahí al poner. Sabemos que todas las cosas, ¿no?, para los que aman a Dios, prosperan para bien, ¿no? Dios ordena y dirige y usa todas las cosas para que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. Las temporadas buenas o las no tan buenas, ¿no?, o por así decirlo, las malas, ¿no?, todas estas están en sus manos. Nosotros nos guiamos en el Señor y debemos de comprender que a pesar de los problemas en nuestra familia y en especial para los hogares de padres solteros, ¿no?, que por más frustrante que pueda ser, por más frustrante que podamos estar pasando, si nosotros confiamos en la gracia de nuestro Dios, ¿no?, todo va a ser para bien. Todo va a ser para bien. Amén, hermanos. ¿Nos ponemos de pie? Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por darnos, Señor, el sustento, Señor. Gracias por darnos, Señor, tu fortaleza, tu espíritu, tu Ruaj, Padre bendito, Dios de la gloria, que está en nosotros, con nosotros, Padre bendito, Dios de la gloria, y ayudándonos, enseñándonos, Padre bendito, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir una vida realmente como Cristo lo estuviera viviendo, Señor, en estos tiempos, Padre bendito. Que podamos, Señor, ser el reflejo tuyo, Padre Santo. Que cuando caminemos por la calle, Padre bendito, nuestro rostro resplandezca, así como el de Moisés, Padre Santo, cuando estaba en tu presencia, Padre bendito. Y que las personas, los hijos, los niños y los demás, Señor, que puedan vernos, Padre Santo, puedan decir, Señor, que quieren eso, lo que nosotros tenemos, Señor, sin nosotros poder anunciar nada, Padre Santo. Ellos puedan, Señor, acercarse, Padre Santo, y desearlo, Padre bendito. Y más, Señor, si es que nosotros vamos y anunciamos tu palabra, Padre Santo. Oh, poderoso Dios, ayúdanos, Señor, como padres, Señor, ayuda a nuestros hermanos padres solteros, Padre bendito, Dios de las glorias, con sus hijos, con sus tribulaciones, con sus dificultades, Padre bendito. Guíalos, Señor, porque tú, Señor, tienes el control de sus vidas, Señor, y de todo lo que les pueda estar pasando, Señor. Tú eres quien les puede dar, Señor, la salvedad, Señor, la ayuda, Señor, y tú los vas a estar guiando, Padre bendito, Dios de la gloria. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén.